juzgados de lo contencioso administrativo. A estos son los que pueden tener, el juzgado de lo contencioso administrativo y el juzgado de lo social son los que pueden tener algún tipo de dificultad. Vamos a verlo si queréis con detenimiento. Luego, si queréis, hacemos una pequeña pausa para no cansarnos. Juzgados de lo contencioso administrativo. Bueno, básicamente lo que nos dice es: conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las administraciones públicas sujetas al derecho administrativo y con las normas generales de rango inferior a la ley y con los decretos legislativos cuando excedan de los límites de la delegación. Esto es lo que nos dice de modo genérico. Y yo comentaba hace un momento, bueno, ¿cuáles serán las pretensiones digamos, que se pueden deducir en relación con la administración, la actuación de la administración sujetas al derecho administrativo? Básicamente, pues son las 4 que he citado. Se puede impugnar un acto administrativo, sea este expreso, sea presunto. Se puede impugnar una disposición general, una disposición general de la administración local, de la administración autonómica o de la administración central. Evidentemente, el órgano jurisdiccional competente para su conocimiento no es el mismo. Y se puede impugnar también una actuación en vía de hecho de la administración, es decir, cuando la administración no tiene un título administrativo que le habilite para realizar una actividad administrativa y la hace. Y se puede impugnar también la inactividad de la administración, es decir, cuando la administración está obligada en virtud de una disposición legal o en virtud de un acto administrativo a realizar una determinada prestación a favor de los administrados y no lo hace. Estos serían básicamente los 4 tipos de pretensiones que se pueden deducir ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. También nos habla aquí ya de los decretos legislativos cuando excedan de los límites de la delegación. Bueno, esto ya sería una peculiaridad, si queréis, ¿no? Sabemos que la legislación delegada es aquella que se delega en el gobierno mediante una ley ordinaria, mediante una ley de bases, para que el gobierno dicte pues, un texto articulado, un texto refundido. Muy bien, lógicamente, si el gobierno se excede en la delegación que le han dado y dicta uno, pues no sé, como digo, excediéndose, lo que excede puede ser recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa. Luego pondremos, cuando estudiemos los temas contenciosos administrativos, pondremos algún ejemplo. Y bueno, en relación con la organización es la que antes comentábamos, provincial. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella. Puede haber uno o más juzgados de lo contencioso administrativo. Muy bien. Dice, asimismo podrán crearse juzgados contenciosos administrativos que extiendan su jurisdicción a más de una provincia dentro de la misma comunidad autónoma. ¿Vale? Lo mismo que decíamos, pues de los juzgados de lo penal. Y aquí, bueno, pues ya el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tendríamos que ponerlo en relación con el artículo 8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Bueno, esto es muy, muy sencillo. Vamos a ir viéndolo poco a poco, pero quedándonos un poco más que con la letra de la ley, con la idea, ¿no? Entonces, el artículo 91, y como digo, el 8 de la ley 91 de la Ley Orgánica y 8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que nos dice es: conocerán en primera y única instancia de los recursos contenciosos administrativos contra actos que expresamente les atribuye la ley. Esto es lo que dice el 91 de la Ley Orgánica. Y a ver si tenemos aquí un poquito más abajo. Aquí, esto es, que quería ver. Vale. Que es un poco lo mismo que nos dice, si queréis, el artículo 8, como decía, de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, que lo amplía un poco más. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales. Y yo aquí siempre digo, cuidado, he subrayado actos de las entidades locales para que veamos que no son disposiciones generales de las entidades locales.
o corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico. Es decir, el planeamiento urbanístico no sería conocido en el caso de que se presentara el recurso por los juegos de lo contencioso, sino por la sala de lo contencioso de los TSJs. Y también siempre suelo decir lo siguiente, vamos a ver, no confundamos el planeamiento urbanístico con la petición de una licencia de obras. El planeamiento urbanístico es aquel que se realiza en una determinada zona, planificando, valga la redundancia, su urbanización, digamos, estableciendo los parámetros de urbanización, no que a un señor le concedan o no le concedan una licencia de obras para construir un garaje en una parcela de su propiedad. Nada tiene que ver una cosa con otra. Entonces, actos, fijémonos. Sigue diciendo el punto 2. Conocerán a sí mismo en único primera instancia, bueno, yo creo que aquí nadie lo pone arriba también en el punto 1, en única o primera instancia. En única instancia quiere decir que no cabe recurso contra la decisión adoptada por el juez de lo contencioso administrativo. Si es en primera instancia, sí. Cabe una segunda instancia que sería pues apelación ante la sala del TSJ en su caso. Entonces, en única o primera instancia de los recursos que se educan frente a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas. Actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas. Sigue añadiendo, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno. Esto no quiere decir que si la resolución la dicta el Consejo de Gobierno, entonces el recurso frente a ellas no es conocido por el juez de lo contencioso administrativo, sino por la sala del TSJ de la respectiva comunidad autónoma. Y sigue diciendo, cuando tengan por objeto. Entonces quitamos de los conocerán, los juzgados de lo contencioso, en única o primera instancia, recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de las comunidades autónomas, cuando tengan por objeto, dejando a un lado los del Consejo de Gobierno. Sigue diciendo, cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Es decir, cualquier cuestión de personal que no suponga el ingreso o la separación del servicio de un funcionario de carrera. Si esto es así, la competencia no la tiene el juzgado de lo contencioso administrativo, sino que la tiene el TSJ. Pero si un funcionario quiere reclamar un trienio, quiere reclamar una reclasificación, quiere, bueno, pues ha sido expedientado y le han condenado en un expediente disciplinario, excepto que sea separación del servicio, ¿podría recurrir ante el juzgado de lo contencioso administrativo? Sí. Cuando se refiere al nacimiento o extinción de la relación jurídica de funcionarios de carrera, no. Si es un funcionario local o autonómico, tendría que ir al TSJ. Y si es un funcionario de ámbito nacional, a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. ¿Vale? Y sigue diciendo, las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 60.000 euros y en ceses de actividades que no excedan de 6 meses. Es decir, si estamos hablando de sanciones que sean superiores a 60.000 euros o ceses de actividad superiores a 6 meses, entonces no conoce el juzgado de lo contencioso administrativo, sino que conoce la sala del TSJ. Y las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros. Si excede, sala del TSJ. ¿Veis? Es bastante sencillo. Conocerán en única o primera instancia de los recursos que se educan frente a disposiciones y actos de la Administración Periférica del Estado. Muy bien, y ahora tenemos que saber quiénes son la Administración Periférica del Estado. Bueno, pues también muy sencillo, los delegados de gobierno y los subdelegados de gobierno. Y de las comunidades autónomas, Administración Periférica del Estado y de las comunidades autónomas, y también contra los actos, organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho público cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los órganos superiores. ¿Quiénes son los órganos superiores? Los ministros y los secretarios de Estado. Cuando confirmen íntegramente los dictados por aquellos, en vía de recurso, fiscalización o tutela, solo cuando confirme. Solo cuando confirme. Si no confirman, no. Si modifican o revocan, no.
y se exceptúan de lo anteriormente manifestado aquellos actos de cuantía superior a 60.000 euros dictados por la Administración periférica, recordad, delegados y subdelegados, y los organismos públicos estatales cuya competencia no se extiende a todo el territorio nacional o cuando se dicten en el ejercicio de sus competencias sobre dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa y propiedades especiales. Esto está exceptuado, ¿vale? Actos superiores a 60.000 o cuando se dicten en el ejercicio de estas competencias, dominio público, obras públicas del Estado, expropiación forzosa, propiedades especiales. Y conocerán igualmente de todas las resoluciones en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado, de modo general, el subdelegado de gobierno o el delegado de gobierno, o por los órganos competentes de las comunidades autónomas que todo el mundo sabe que tienen competencia sobre los centros de internamiento de extranjeros. Corresponde conocer a los juzgados las impugnaciones contra actos de las juntas electorales de zona y las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos. Juntas electorales de zona, candidaturas y candidatos, no de electos. La proclamación de electos no corresponde a los juzgados, corresponde a los TSJ o en su caso al Tribunal Supremo. Conocerán también de los juegos de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular siempre que ello proceda para ejecución forzosa de actos de la administración pública. Es decir, el ejemplo que podemos poner, bueno, pues no sé, cualquier administración, el ayuntamiento, a través del SUMA, pues una persona no paga sus impuestos, bueno, evidentemente se acuerda un embargo de bienes de su propiedad. Bueno, pues para acceder a su domicilio tendrá que solicitarse y el juez de lo contencioso conceder, bueno, pues autorización para su domicilio o aquellos lugares que sea necesaria la autorización. Y aquí se exceptúan también la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia. Esto corresponde al juez de primera instancia. ¿Vale? Que sería la primera de las 4 autorizaciones que concede el juez, concede en su caso, se solicitan y en su caso concede el juez de lo contencioso administrativo. La segunda es la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública, y esta es la modificación que se produjo en el año 20 como consecuencia de la pandemia e implica en limitación o restricción de derechos fundamentales cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos identificados de manera individualizada. Es decir, el acto administrativo tiene que decir, vamos a entrar en el domicilio de don fulanito de tal, o de don fulanito, don menganito y don centranito. ¿De acuerdo? Tienen que estar actos administrativos singulares que afecten a uno o a varios particulares. Recordad que las otras competencias, cuando se trataba de medidas de alcance general, la tenía el TSJ y la tenía la Audiencia Nacional, y que fueron declaradas inconstitucionales. Pero esta en concreto, no. Consecuentemente, esta sigue en vigor. Y ya los juzgados de lo contencioso también conocerán de las autorizaciones para la entrada de inspección, domicilios, locales, terrenos y medios de transportes que haya sido acordada por la Comisión Nacional de la Competencia. La Comisión Nacional de la Competencia, pues, digamos que solicita de la autoridad judicial que autorice en su caso, pues evidentemente la entrada en este tipo de domicilios, lugares, terrenos, medios de transporte, etcétera, ¿no? ¿Vale?